Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del miércoles 12 de mayo del 2021. Clase de ética en el cuidado de sí para el grupo de primer año, Salón C, segundo semestre. Estamos ya terminando el segundo momento. En el segundo momento estamos ya en la semana 6. Este periodo de la semana 6 es precisamente para recopilar trabajos, para darle seguimiento a los jóvenes que no han mandado sus trabajos, y entonces esta es una semana de recuperación. Pero en ética, ¿cuáles son los temas que hemos visto? Todo lo relacionado con la cuestión de la identidad, la cuestión de la integración como grupos, la cuestión de la clasificación también un poquito entre indígena y otra categoría. ¿Quiénes son los indígenas? ¿Quiénes son los que están clasificados como indígenas? Pero hay una situación muy importante donde casi no ponemos atención a esto. ¿Cuál es a lo que no ponemos atención? Los grupos de la costa chica de Guerrero, costa de Oaxaca, también parte de Veracruz, donde la, la herencia, la herencia de los grupos descendientes de los africanos también tiene presencia en algunas zonas. Por ejemplo, en Veracruz hay un lugar cerca de Veracruz, Yanga, y tiene todo un legado histórico. En Guerrero está la Costa Chica, donde hay mucha población de ascendencia africana, y luego en Oaxaca hay unas mezclas interesantes, pero también hay población afroascendente o descendente. Depende. Nosotros pues, vamos a ciertos lugares y entonces nos llama la atención que ahí se ve gente de color, gente oscura, pero no ponemos atención a todos los aspectos de su historia. Cuando vamos a la sierra, a la montaña, etcétera, vemos gente que viste con ropa de colores, hablan dialecto, etcétera, y nosotros pensamos que son indígenas y que su lengua o su idioma, pues, es de segunda calidad, pero no es cierto. México tiene un legado histórico muy importante. La cantidad de lenguas o de idiomas que se hablan todavía en muchas zonas es muy importante, pero si seguimos a este paso, estaremos en situación de que se vaya perdiendo poco a poco. Las tradiciones de los afrodescendientes en la Costa Chica es muy importante, pero bueno, es cuestión de ir a darse una vuelta, conocer el asunto y ver cuáles son las características, condiciones de vida de esas personas. Bien, entonces vamos a ver un video que dice, nosotros, los otros, el espejo de la discriminación, negritud. Bien, entonces, quien no conoce su país está destinado a despreciar los muchos aspectos muy importantes. Hay muchas cosas muy bonitas en nuestro país y esas cosas bonitas son muy importantes. La historia de la negritud, de cuándo llegaron, cuándo trajeron gente de África y cómo es que se conglomeraron en ciertos lugares
Muy interesante, pero bueno, ¿dónde la historia? O lo digo. ¿Dónde? Vamos a ver este video. Nosotros, los otros, el espejo de la discriminación. Y en ese sentido, el espejo de la discriminación nos indica cómo vemos, cómo nos ven y cómo se ven ellos mismos. Bien, pues vamos ahí. Hemos sido marginados y olvidados. Fundaron 800 casas, lo digo para que se sepan. De la zona central, del altiplano, de lo que ahora es Puebla, Estado de México, DF, Morelos, y muchos esclavos escapaban. Nos encontramos en Tecoyame, en el corazón de la costa de Guerrero y Oaxaca, en el corazón de la vida de los negros en México, vida que transcurre lamentablemente en la miseria, en la marginación, efecto de la discriminación. Esta noche aquí en Nosotros los Otros, el espejo de la discriminación, le vamos a contar una historia que ha sido muy poco contada en México, la historia de la negritud, de nuestra tercera raíz y de cómo se encuentran hoy esos negros mexicanos. Vinieron del mar. Su pasado es parte de nuestra historia. Su origen es el de muchos de nosotros, los afrodescendientes, los afroindios, los afromexicanos, los negros mexicanos. ¿Acaso nosotros, como negros, no tenemos derecho? Sí, aquí, por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí casi todos somos negros. Y yo soy negro, la gente de aquí es negra y no me avergüenza de ser negro. Toda esta parte de acá, bueno, se le denomina también la llanada. Entonces, toda esta gente de acá, por la mayoría es raza negra. Entonces, siempre se le dice, no, pues los negros, ¿no? Los negros de la costa, aparte por ser costa, ¿no? La geografía de la negritud se extiende por los pueblos próximos a las costas de Oaxaca y Guerrero. Un continente humano excluido de la llamada realidad nacional. Sin lugar en el conteo del censo, con una definición étnica y cultural distinta a la de los indígenas y mestizos mexicanos. Pero hacia el lado del mar, ¿sí? Charco Redondo, parte de San José del Progreso, Santa Rosa de Lima, Río Grande, Chacagua, el Azufre, son poblaciones de la raza negra, de raza afromexicana. La historia de la negritud en México está por escribirse. Llegados desde el siglo XVI con los conquistadores, los antepasados de estos hombres, de estas mujeres, fueron víctimas de la trata de esclavos. 20 millones de africanos fueron desarraigados de su lugar de origen y traídos a América. Fue en 1536, parte de la llegada llegó él con 200 negros, que por cierto allí Cortijo también era parte de indígena, no era pueblo negro. Ahorita Cortijo es una parte de los pueblos negros. Lo trajeron como esclavos, como trabajadores. Cuando llegaron aquí, los negros lo ocuparon como catapaces de la gente indígena que se encontraba aquí, porque a ellos lo ocupaban como vaqueros, como los que tenían las estancias de ganado, los españoles, y entonces ellos los ocupaban como trabajadores, pero como capataces de la gente indígena. En los poblados de la región, se recuerda que eran capataces de los españoles, su gente de confianza. A las costas de Guerrero y Oaxaca llegaron a lo largo de décadas. Fue una lenta migración de quienes pudieron adaptarse muy bien a las condiciones climáticas y resistir enfermedades
como la viruela, que provocara la muerte de miles de indígenas. Desde Acapulco hasta Huatulco, que es lo que corresponde a la Costa Chica, Guerrero y Oaxaca, vamos a encontrar que hay una diversidad, una interculturalidad que incluye a musgos, mixtecos, que incluye afrodescendientes, afromexicanos, digo yo, y más grupos, ¿no? Zapotecos. Entonces, durante siglos hemos vivido un mestizaje intenso. La injusticia ha sido en no considerar precisamente que hay una raíz africana también en este componente. Y yo creo que eso es lo que es interesante que hay que decir, ¿no? Que hay una influencia no solo en la Costa Chica, en todo el país. Los españoles fundan San Luis Acatlán, ¿sí? Donde ya existía Acatlán, fundan San Luis Acatlán, porque hay oro. Y también en Tututepec encuentran oro y fundan la villa de Tututepec en 1521. Pero a los españoles nos acompañan un grupo de esclavos que tienen calidad de siervos, que son como compañeros de los españoles, que participaron en la conquista, que tenían derecho a usar caballo, que tenían derecho a tener armas, porque en cierto sentido eran como los guardaespaldas de los españoles. Se habla de un ejército de 300 negros, de la zona central, del altiplano, de lo que ahora es Puebla, Estado de México, DF, Morelos, y muchos esclavos escapaban, huían, y venían, bajaban, seguían las rutas y llegaban a esta zona, ¿no? Y para no errarle, pues yo me defino como afromixtec, pero de repente mi hermano puede ser afroamusgo, y no dejamos de tener una abuela por allá que es amusga, y no dejamos un abuelo que es mixteco. Entonces, para no, pues afromexicano, ¿no? Cualquier pueblo que tenga la relación con África, es su base como África, y cualquier pueblo indígena puede mezclarse. Entonces, en esa definición llegamos de que fuéramos afromexicanos. Así nos definimos. Aunque el mestizaje en nuestra realidad social y cultural ha sido pródigo, en esta región tardó en extenderse. Todavía hoy existen poblados. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kevin Tobar también se va a integrar. Estamos viendo un video relacionado con nosotros, los otros, el espejo de la discriminación, las poblaciones afroafricanas o afrodescendientes, se puede decir, de la costa de Oaxaca y Guerrero. Pero también en Veracruz ha habido gente de ascendencia africana. Y entonces estamos viendo eso. Dice, el espejo de la discriminación, la negritud. Y entonces estamos viendo algo relacionado con poblaciones que van desde Acapulco hasta Huatulco, se puede decir, en Oaxaca, y que tienen toda una línea de ascendencia africana. Todavía sus rasgos se ven de color oscuro, sus rasgos cabello quebrado, etcétera. Y entonces es una realidad muy importante. ¿Y por qué en ética? ¿Por qué lo vemos en ética? Porque hablamos de la integración de todos los pueblos, hablamos de la integración de todas las culturas, de todos los grupos, etcétera, para formar una nación, pero cuando conocemos esas zonas, vemos los índices de marginación, de pobreza, cómo viven y demás, y bueno, la cantidad de gente que vive por esas zonas. En la Costa Chica de Guerrero, es decir, hacia el sur, hacia Oaxaca, cómo viven, hay lugares muy, pero muy pobres y que no han sido desarrollados a lo largo de 200, 300 años, pero eso sí, han sido objeto de que se apoyan con ellos para ganar las elecciones, pero finalmente no les ofrecen ningún beneficio ni nada. Bien, vamos a ver esto. Carlos, Giovanni, estamos viendo nosotros, los otros,
el espejo de la discriminación, negritud. Continuamos. Donde predomina la presencia de los afrodescendientes. Pero los procesos de inclusión son inevitables ante las necesidades que comparten indígenas y negros. Fuimos a la ciudad de Oaxaca y visitamos a varias dependencias, buscando la manera como bajar recursos. Entonces en una oficina los dijeron, dice, ustedes dicen no aparecen como una raza registrada ante la sociedad aquí. Aquí la que aparece nada más es la raza indígena y ustedes por lo tanto no tienen derecho. Y esa es una discriminación que la verdad sí me dolió y me sigue doliendo. Desde hace años en la costa de Guerrero y Oaxaca, distintas organizaciones y grupos sociales reivindican lo negro como definición étnica y cultural frente a la histórica negación de su identidad como mexicanos, la negritud versus la discriminación. Buenas tardes, León Cervantes. Bienvenido a la clase de hoy. Estamos viendo un video relacionado con la población de ascendencia africana allá en Guerrero y Oaxaca. Pero también hay población de ascendencia africana en Veracruz, adelantito de Córdoba. Hay un lugar que le llaman Yanga, y entonces alrededor de esa población Yanga hay buena cantidad de gente de color oscuro con sus rasgos africanos. Y pues, ¿cómo los distinguen de la población indígena? ¿Cómo los distinguen? Pues de una manera incómoda, porque no tienen derechos, o cuando tienen algunos programas de actividades para beneficio social, no los consideran a ellos. Y entonces los discriminan, y toda la costa chica de Guerrero y Oaxaca se ve una marginación terrible, una situación de pobreza incómoda y muy incómodo todo. Bien, yo conozco ese rumbo y sí me di cuenta de las condiciones de vida de esa población. Simplemente para las elecciones, sí, el voto a favor del candidato X, Y, Z, pero cuando ya están los beneficios que prometen, ya nada, nada, nada. Y acaban de decir, por ejemplo, un señor que fue a cierto lugar en Oaxaca y que le dijeron que ellos no aparecen como beneficiados porque no son indígenas. Vamos a ver esa parte. La presencia de los afrodescendientes. Pero los procesos de inclusión son inevitables ante las necesidades que comparten indígenas y negros. Fuimos a la ciudad de Oaxaca y visitamos a varias dependencias, buscando la manera como bajar recursos. Entonces en una oficina los dijeron, dice, ustedes dicen no aparecen como una raza registrada ante la sociedad aquí. Aquí la que aparece nada más es la raza indígena y ustedes por lo tanto no tienen derecho. Y esa es una discriminación que la verdad sí me dolió y me sigue doliendo. Desde hace años en la costa de Guerrero y Oaxaca, distintas organizaciones y grupos sociales reivindican lo negro como definición étnica y cultural frente a la histórica negación de su identidad como mexicanos, la negritud versus la discriminación. Cuando se viaja por los poblados de Charco Grande, La Boquilla, El Ciruelo, Collantes, Tecoyame, la pobreza salta a la vista. La salud es un lujo. Servicios tan elementales como el drenaje, los caminos transitables son una quimera. No hay trabajo. Los campos lucen abandonados por falta de recursos. Porque a la raza negra nadie le hace caso. Y por nada no hay presidente municipales que venga y diga, oiga, quito un crédito, trabajen, hagan algo. Nomás pagar para ellos y a la gente lo dejan, el campesino lo dejan abandonadísimo completamente.
Las historias del drama de la pobreza se multiplican. Hace algunos años, en Lagunilla, se fundó un centro de salud. Cerrado, vacío, sin médico alguno que lo atienda, este centro de salud es un número más en las estadísticas de servicios para la población. No tenemos médicos, no tenemos ni enfermera que nos cure, aunque sea una cortada. Aquí no hay nada. La pobreza se prodiga en estos poblados. ¿Cómo era Tecoyame cuando usted llegó? ¿Cómo era el pueblo? Era así chiquito como está, pero había puras casas redondas y muchas familias morenas, de raza negra. Negra, de raza negra. Me llama mucho la atención ese redondo. Sí. ¿Cómo se construyó ese redondo? ¿Quién lo construyó? Lo construyó mi esposo. ¿Y cómo lo construyó? Sí, hizo primero las ruedas de huilote, la primera, la segunda, la tercera. Y puso 4 varas, que esas le nombran tijeras. Muchísimas necesidades. Vea usted cómo está mi comunidad. De todo tenemos necesidad. En primer lugar la comunidad y en segundo lugar el camino, que lo vienen viendo cómo está, en malas condiciones. Nosotros vamos, damos fajina porque no tenemos apoyo del gobierno. Ahorita apenas trabajamos, retajamos con pala y pico, talacho y todo eso, para que puedan pasar un carro aquí a la comunidad. Aquí lo estamos manteniendo con el puro maicito, con el trabajito que podemos sacar, pero otra cosa no hay, ayudas de nada. Estamos aquí en Tecoyame, en una región importante de la costa de Guerrero y de Oaxaca. Es un lugar quizá el más marginado en esta región de marginados. Aquí nos han dicho viven los más pobres de los pobres. Y nos acompaña Néstor Ruiz, con quien hemos realizado un recorrido por esta zona de la costa. Ese tipo de construcción circular o cilíndrico es la influencia más directa de los africanos. Cuando vemos algunas imágenes de África y vemos sus casas, son muy parecidas. Y entonces ahí está la esencia de la influencia. Costa de Oaxaca y de Guerrero, documentando la realidad en que se encuentran los negros mexicanos. Néstor, ¿cuál es la razón de ustedes de reivindicar a la raza negra? Porque somos seres humanos y porque hemos sido marginados y olvidados tanto por gobiernos de uno como de otro, ¿sí? Y nuestros derechos han sido pisoteados, han sido prácticamente nulos en este México. Y esta es una prueba, esta comunidad es una prueba, es una muestra de la vil pobreza en la que vive la raza afromexicana, la raza negra, nuestra raza. Y por eso es que Época está reivindicando y luchando hasta poder alcanzar el respeto a nuestros derechos como seres humanos que vivimos en este país de México, que es muchas veces injusto. ¿Existe, Néstor, desde tu punto de vista, una discriminación tan extrema que puede considerarse discriminación institucional? Nosotros decimos que sí existe la discriminación y más la institucional. En la actualidad, las políticas públicas no contemplan a nuestra raza, la raza negra. La raza que nosotros hemos empezado a denominarle afromexicana, con fundamento en nuestra Constitución del Estado de Oaxaca, ¿sí? Quiero decirte que en 1998 se reformó en nuestro estado la Constitución y en el artículo 16, en una partecita pero muy pequeña, el gobierno del estado reconoce a la comunidad negra como la comunidad afromexicana. Pero esto ha quedado en el papel, ¿sí? Solamente en el papel, y en el papel del estado de Oaxaca. En una ocasión teníamos una plática en el aeropuerto de Oaxaca donde estábamos solicitando la participación de nuestra población en programas que maneja la CDI. Y la persona responsable de la CDI nos decía, pero es que ustedes, ¿dónde los meto? Ustedes son negros. Ustedes no están considerados dentro del catálogo de pueblos indígenas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo compruebo?
¿cómo demuestro? ¿Cómo justifico? Entonces, desde ese punto de vista yo me sentí malísimo, ¿no? Sí, malísimo porque dije, oye, no es posible, tienes un programa de mujeres y dices que es para mujeres pobres, para mujeres de escasos recursos. Y yo te invito a que vayas a la región y que conozcas el grado de pobreza en la cual están las mujeres y que las mujeres no son como se nos ha catalogado por algunos funcionarios, que los negros somos flojos, que las negras son sucias, que son flojas. Eso no es cierto. Néstor, muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias, hermano, por tu trabajo y por este recorrido que hemos hecho junto contigo, junto con Época, en esta región de la costa de Oaxaca y de Guerrero. Muchas gracias, Néstor. Bueno, pues yo le agradezco a Canal 22 que haya venido a esta región olvidada, a esta región de pobreza. Y pues bueno, que haya venido en este año tan importante para nosotros, este año que lo ha decretado la ONU como el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Gracias. Fundaron 800 casas, lo digo pa' que se sepan. Pochutla, Puerto Escondido, de Huatulco a Pinotepan. Aguantaron de milagro, soportaron la pobreza. Queda rastro en la boquilla, 6 kilómetros hacia el mar. Pocito, Chivo y el Fiote no te podrán olvidar. Soy un Velasco Soriano, amigo muy especial. Ahí está, bravo. En Yuyaquita, la discriminación alcanza un grado extremo. Cuando el huracán Paulina, muchos de los pobladores de Pocitos perdieron sus casas, su modo de vivir. 12 años después, si es posible, esta pérdida resulta todavía mayor. Sí, así lo habían dicho, porque los iban a dar todo, pues, o sea, baño, todo. Observen detalles de las paredes, pues los niños han de ser un poquito descuidados y pues tienen algo sucio, ¿no? Todo está sucio, por eso es que los consideran así como flojos y otras situaciones. Pero todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo están trabajando para conseguir algo de comida. Van, salen, van a pescar y demás. Sigamos viendo. Y no sé qué estufa que los iban a regalar. Y pues los engañaron porque hasta la vez no se ha visto eso. Aquí lo han dicho que los van a dar material, que los van a dar láminas, que los van a dar cemento. Que andamos nosotros tontas metiendo papeles para que los puedan dar y no los dan nada. La buena voluntad de quienes donaron estas casas se topó con la realidad. Las casas preconstruidas de endebles materiales no fueron nunca adecuadas para el clima de la región. Por eso le puse el tabique, se me metía toda el agua adentro, pues. Por eso le pegué el tabique. No puedo, no soy un albañil. Sí pude, lo puse como yo pude. Hasta ahorita tenemos necesidad de las casas, el drenaje, los baños, ponen un drenaje para ir al baño. Ahorita hacemos el baño al aire libre. Las casas se instalaron sin elemental servicio del drenaje. Estos verdaderos cascarones presentan hoy severos daños. Los habitantes de Yuyaquita son damnificados de la exclusión social. Muchos de ellos son indígenas, otros mestizos, otros más afromexicanos. Todos son pobres. Todos son pobres. Qué terrible, ¿no? Más o menos. Continuamos. Allá en las costas de Oaxaca hay un santo milagroso, conocido por ser trabajador, San Gonzalito, el santo de los negros. Mire, la señora estaba gilando. Se le apareció en su bandeja de gilar porque era grande la bandeja. Y la pelota de hilo, ese de algodón, la puso así. Y ya en la bandeja, otro día que iba a gilar, vino ella y la sacó la bandeja.
y se sentó, barrió allí donde se iba a sentar, se sentó y ya vio el santito, la estampita que brillaba bonito. En la iglesia de Rancho Nuevo vive el santo conocido por sus milagros en toda la región. A mí me llama la atención, bueno, yo no sé mucho de las historias de los santos, pero un santo bailador, ¿cómo está eso? Bailador, pues de eso cuentan, ¿no? Las personas de antes, que a él le gusta mucho bailar con música. ¿Qué música es la que le gustará? El danzón. San Gonzalito recorre caminos y carreteras acompañado por la Virgen de Guadalupe. Y ahí hay lugares increíbles, hay lugares bonitos, hay playas pero exquisitas que seguramente algún político se va a querer quedar con ellas, meter servicios hasta aeropuertos y a toda esta gente, igual que siempre, desplazarlas, quitarles sus tierras y esos lugares aprovecharlos para el turismo extranjero. Pero ellos viven en lugares exquisitos, Chacagua y otros lugares muy bonitos. La tradición del santo trabajador, del santo chambeador, es que todo aquel que se encomienda a él, después de recibir los beneficios de su fe, ofrece una velada de rezos y fiesta. La memoria colectiva guarda lo más diverso. Aunque en la bruma de los tiempos se ha perdido alguna fecha, alguna referencia de la llegada de los afrodescendientes a las costas de Oaxaca y Guerrero, lo que no se ha perdido es la tradición de los instrumentos de percusiones. Esta música anima la danza tradicional más popular en la región, la danza de los diablos. Aquí la tradición de nosotros es, aquí se baila la danza de los diablos en Todos Santos, el Día de Muertos, correcto. Así es que la danza de los diablos es una tradición que está la costumbre aquí en el pueblo, pues, aquí en el pueblo. Ajá. Y se baila 3 días de 31, el día primero, 31 y el día 2. Ajá. El día primero es para alegrar al pueblo, el segundo para dejar las flores al panteón, allí, o sea, a los muertos, los antepasados, y se baila en el panteón también, y la danza, o sea, está viva y estamos bailando. El vínculo más cercano que tenemos con la africanidad
es la danza de los diablos, el baile de los diablos y la artesa. Eso yo creo que es lo mucho más cercano que tenemos, porque bueno, si hablamos de la población de la Costa Chica y se dice que la chilena es algo que identifica al habitante de la Costa Chica, sí es cierto, pero no es el vínculo de lo africano, ¿sí? Pero si nosotros hablamos del baile de los diablos y de la artesa, sí nos identifica como pobladores de la Costa Chica y es el puente con la africanidad, ¿no? Uno de los diablos se llama José Chora, traemos un saludo a la televisora, traemos un saludo a la televisora. Los personajes aluden al pasado. Permanece el capataz y la minga. El humor priva en esta danza común en celebraciones y festividades populares. Otra música y otros bailes permanecen en la cultura de los afromestizos de Oaxaca. Las melodías de la artesa y el suave baile a ritmo de son sobre una caja de madera que guarda el ritmo de ancestrales percusiones. Sugerencia, cuando tengan la oportunidad, salgan a ver, salgan a dar la vuelta. Dicen algunos extranjeros que México es un país formado por muchos países y además ellos admiran de todas las tradiciones, todos los climas, todo lo que hay en México. Y nosotros no conocemos mucho de lo que es nuestro país. Por eso, cuando haya oportunidad, salgan, junten su dinero y vayan a dar una vuelta en alguna parte. Hay lugares muy interesantes, paisajes bonitos y demás. Allá donde viven los mexicanos que se reconocen como negros, el tiempo parece no haber pasado. Desde hace mucho la pobreza es una apremiante realidad. Hoy, la principal exigencia de quienes habitan estos pueblos es el pleno reconocimiento de su identidad y su cultura. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué dicen León Cervantes? Kevin Tobar, ¿qué opinas? Pues que está todo muy bonito. Realmente a mí me gustó más la parte del santito San Miguelito, no me acuerdo cómo le dijeron, San algo, de los trabajadores. Sí, pero fíjate que ahí los han mantenido en la pobreza durante más de 200 años. Participaron en la independencia. Por ejemplo, ahí en Veracruz, Yanga, esa población fue la primera en ser liberada. Les dieron la libertad a los de Yanga, Veracruz,
pero con la intención de que se unieran al ejército de los españoles para pelear contra los que estaban en el proceso de la independencia, 1810, 1820 y tantos. Pero ya tenían un buen tiempo de estar aquí en México. Imagínense 1500, 1600, y los trajeron porque la viruela y otras enfermedades gruesas empezaron a hacer mortandad terrible en los nativos. Tan solo en la región de la Mixteca, entre Oaxaca, Guerrero y Puebla, que le llaman la Mixteca alta, mediana y las tres Mixtecas, poblana, guerrerense y oaxaqueña, ahí se acabó como el 80% de la población por las enfermedades tan críticas que trajeron los españoles. Y entonces, pues le dieron duro, muy duro a la gente. ¿Cuánto conocen de México? Kevin Tobar, León Cervantes. ¿Cuánto conocen de México? Es la pregunta obligada. ¿Y qué es lo que conocen? Del 1 al 10, un 5, 4, porque lo único que sé es de lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Las historias, guerras de independencia, lo que ocurrió, etcétera, etcétera. Pero así que yo había visitado lugares y que diga, ah, no, qué bonito es esto, qué interesante aquí y allá, pues muy pocas las cosas que conozco, la verdad. Y eso más o menos de acuerdo a algunos pueblos de mi abuelita, pero hasta ahí no tengo. ¿De qué rumbo es tu abuelita? ¿Mandé? ¿De qué rumbo es tu abuelita? Ay, la verdad no sé, así desconozco. Ay. ¿Muy lejos? Pues ahí sí no sé, la verdad no conozco mucho. Bueno, pues, ¿qué opinas de este video, Kevin Tobar? ¿Estuvo interesante? La marginación es una vergüenza relativamente. Y entonces, yo estuve en un lugar que se llama Cruz Grande hace tiempo, entre Acapulco y la Costa Chica de Guerrero hacia el sur. Y entonces iba yo al baño con mi vara larga, porque no hay drenaje, o no había en ese tiempo, y entonces he tenido que ahuyentar a los marranitos porque se comían las heces cuando uno hacía del 2. Y entonces no tienen de comer, se comen esas cosas, y luego los chicharroncitos bien ricos que nos comemos, etcétera. Bien, pues nos retiramos, jóvenes. Gracias por su participación y nos estamos viendo para mañana la clase. Mañana tenemos pensamiento matemático. Bien. Gracias, León Cervantes. Gracias, Kevin. Nos estamos viendo. Adiós. Nos vemos, León.